¿Te quieres enterar de esas cositas exclusivas que te van a dejar con la boca abierta? Ahora podrás ser parte de Factores de Poder y suscribirte para seguir apoyando nuestros contenidos. Si visitas nuestro canal en YouTube, busca el botón unirte y te suscribes. Por supuesto, podrás ver todos los planes de membresía que tenemos para ti y poder disfrutar de ellos a través de nuestra plataforma Factores de Poder en YouTube. Al unirte a este equipo de Factores de Poder, podrás disfrutar de muchísimos beneficios. Desde tener la publicación de cada programa más temprano y sin publicidad, hasta participar en conversatorios sobre los temas que más te interesan en cualquier ciudad del mundo en la que te encuentres. ¿Quieres saber más y escoger el plan que se adapte a ti? Solo tienes que visitar el enlace que te dejamos en la descripción y ver todo lo que te ofrecemos. Con tu suscripción contribuyes a que sigamos haciendo un periodismo libre y sin mordaza. Porque recuerda, la verdad está de moda. Hola, buenas noches amigos de FDP Noticias. Feliz lunes 27 de abril. Yo soy Germania Rodríguez y estoy aquí comenzando mi quinta semana en confinamiento. Jovel está aquí acompañándonos desde Costa Rica como todas las noches. ¿Qué más, Jovel? Todo bien, aquí yo de verdad me asombra que tengas la capacidad de contar las semanas. Yo ya perdí la cuenta. Pero bueno, así vamos. Yo creo que es mi... Es que ya tú tienes como 3 meses escondido. Octava. Y acabo de ver esa promo de los factorcitos y tú pareces otra persona. Tienes el pelo corto, estás más bronceado. Sí, definitivamente he perdido y ganado algunas cosas en este tiempo. He perdido color porque dicen que estoy más blanco y he ganado unos cuantos kilos. Así funciona la cuarentena. Bueno, igual estás bello como siempre, Joel. Vamos a empezar con las noticias del día. Vamos a empezar con Venezuela, pues este fin de semana hubo todo tipo de explosiones sociales en el país suramericano. La semana pasada les habíamos contado que habían empezado los saqueos, no solo por la cuarentena del COVID-19, sino falta de combustible y alimentos. Pues este fin de semana la gran noticia fue en la isla de Margarita, pues un hotel icónico de la zona, el Hotel Portofino, fue saqueado. Vamos a ver. En videos publicados en las redes sociales se puede observar como una multitud de personas corrían por las calles de la isla con cosas del hotel. Se llevaron una cantidad de cosas, entre ellas sillas, colchonetas y lavadoras del alojamiento turístico. En las imágenes se ve cómo se llevan el mobiliario del hotel. Según el Nacional, también se confirmó la presencia de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, quienes persiguieron a los saqueadores. En un video difundido se ven varios objetos abandonados en la calle. Durante esta semana de cuarentena decretada por el régimen de Nicolás Maduro, se han reportado varios saqueos y disturbios en algunos estados del país, causados en su mayoría por el aumento del precio de los alimentos, el alza del costo del dólar paralelo y la escasez de la gasolina y del agua. Los saqueos se iniciaron en los estados de Bolívar, Sucre, Monagas, Miranda y ahora han empezado en Nueva Esparta. Mientras tanto, el régimen de Maduro continúa haciendo todo lo posible para empeorar esta situación, anunciando que restablecerá los controles de precios. La vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, anunció este viernes un plan especial para contener la especulación en el contexto de la pandemia por COVID-19. Rodríguez atribuyó el auge de los precios de artículos esenciales que se ha producido en Venezuela en las últimas semanas a la acción de factores que buscan desestabilizar la vida social. Los expertos advierten de que los controles de precio pueden conducir a que vuelva a producirse la escasez de artículos esenciales que ya sufrieron en el pasado reciente los venezolanos. Rodríguez anunció que el gobierno impondrá un mecanismo de venta supervisada a los productos de 3 de las principales empresas alimentarias del país, entre ellas la conocida empresa Polar, uno de los referentes empresariales de Venezuela. También se decidió la ocupación por 180 días, que podrían prorrogarse, de las instalaciones de Coposa, un consorcio dedicado a la producción de aceites y otros comestibles.
Esto que está pasando, estos anuncios saliendo de Venezuela el día de hoy son súper importantes, pues en las semanas antes de que empezara esta pandemia del COVID-19, internacionalmente se estaba diciendo que el régimen de Nicolás Maduro estaba empezando a liberar la economía venezolana como estrategia para mantenerse en el poder. Sin embargo, ahora vuelven a subir el sueldo mínimo y a controlar los precios. Los del sueldo mínimo sabemos que nada más va a empeorar lo que ya es la peor inflación del mundo. Pero Jovel, no es nada más eso lo que hemos aprendido hoy. Ya después que habíamos escrito el libreto del día de hoy, salió la noticia que Maduro ha nombrado al fugitivo narcotraficante Tarek El Aissami como ministro del petróleo y al primo de Chávez, Asdrúbal Chávez, como cabeza de PDVSA. Entonces, como ya sabíamos, era pura fantasía que el régimen de Nicolás Maduro iba a empezar a liberar la economía y han vuelto a hacer lo que saben hacer, que es destruirla. Exacto. Me acuerdo muy bien de eso que estabas comentando, porque se decía así por ahí de febrero, me parece, que estaba contemplando el régimen de Maduro la posibilidad de pasar a un modelo como el chino, ¿no? Que es un tipo de capitalismo dentro de las restricciones a la sociedad y a las libertades que conlleva el socialismo. Pero al final creo que lo único en lo que verdaderamente han avanzado para parecerse al régimen chino es en mentir en cuanto a las cifras, eso con respecto a la COVID-19. Y bueno, este detalle que decías al final del salario es importante porque, bueno, pasó de estar en $1.20 al mes a $4 al mes. Entonces, bueno, supongo que eso significa exactamente nada para los venezolanos. Así es, pero las noticias de Venezuela todavía no se han acabado, ¿no? No, de hecho vamos a seguir hablando sobre uno de estos intentos que hace el régimen por restringir las libertades y las ayudas que puedan llegar para quienes están combatiendo con la pandemia. El portal en Twitter, que se llama VE Sin Filtro, dio a conocer que el régimen de Nicolás Maduro bloqueó la plataforma Héroes de la Salud, que es la cual está utilizando el gobierno legítimo de Juan Guaidó para recibir las postulaciones de quienes están interesados en percibir esos $100 mensuales de apoyo que están ofreciendo al mes a quienes están combatiendo esta pandemia. La publicación resaltó que el cerco digital fue en el DNS de los proveedores de telecomunicaciones nacionales CanTV, Movistar y Digitel. El gobierno interino salió al paso del bloqueo diciendo que el portal héroesdesaludb.com es una trampa. El único registro para el programa es a través de Facebook en el sitio que aparece en la pantalla. Hasta ahora más de 30.000 médicos se han inscrito para recibir el bono de $100 al mes. Bien, esta es una noticia relevante. Hemos estado en medio de un escándalo, hay que decirlo, con respecto a las ayudas y a los números, el dinero que maneja el gobierno interino. Sin embargo, no deja de tener relevancia el apoyo que intenten darle a los médicos porque lo necesitan. Con respecto, y esto quisiera aclararlo, Germania, nosotros en el programa del jueves de la semana pasada dedicamos un tiempo largo a comentar esta noticia de los $5.000 que se habrían estado aprobando o estudiando los diputados. Hay que decir que después de haber grabado el programa, el gobierno interino salió a decir que eso no era verdad, que ellos no habían aprobado ese monto. Lo digo únicamente para que sepan que somos conscientes de que ese comunicado salió. Y bueno, nada, decir que por lo menos en lo personal me parece que aún cuando está este escándalo por la falta de transparencia en el manejo de los fondos, hay que hacer llegar esta información a los médicos porque son quienes necesitan en este momento la ayuda. Sin duda, y obviamente teníamos que contarle a nuestra audiencia que la administración de Juan Guaidó ha negado el reportaje de la agencia Associated Press. Sin embargo, yo creo que también es importante agregar que la administración de Juan Guaidó nada más en una semana ha negado reportes de Associated Press como también Reuters. Pero vamos a hablar de Corea del Norte ahora. Desde la semana pasada crecen los rumores sobre el bienestar del dictador Kim Jong-un, pero ante estas especulaciones, el gobierno de Corea del Sur quiso mandar un mensaje de cautela al asegurar que no ha detectado ningún movimiento fuera de lo normal que indique que el tercero de la dinastía Kim le haya pasado algo grave.
Nuestro gobierno tiene la capacidad suficiente de recopilación de información como para decir con confianza que no hay nada inusual sobre la salud del mariscal, dijo Kim Yong-chul, ministro de Unificación de Corea del Sur, durante un foro celebrado el domingo. Por otra parte, China asegura que no dispone de ninguna información sobre el estado de salud de Kim Jong-un. Según el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Greg Shuang, su país envió recientemente un grupo de expertos, entre los que encontraban médicos, a Pyongyang, la capital de Corea del Norte, aclarando que su propósito fue la colaboración en la lucha contra el coronavirus, negando cualquier vínculo con la salud de Kim. Bueno, como ya les hemos contado, el régimen de Corea del Norte es uno de los más herméticos del mundo entero, sino el más hermético. Así que en realidad no podemos ni confirmar ni negar estas noticias. Sin embargo, yo creo que algo interesante de este caso es que la que reemplazaría a Kim Jong-un como dictadora de Corea del Norte sería su media hermana, que es una mujer. Así que se ha estado hablando alrededor del mundo que quizás sería la primera dictadora mujer en el mundo y que tendríamos una mujer dictadora antes de una mujer presidente en los Estados Unidos. Wow, bueno, esa cifra no la había pensado, o ese dato más bien. Es curioso y bueno, nosotros acabamos de vivir en América Latina un episodio similar con Daniel Ortega, ¿no? Que se desapareció también por motivos de salud y finalmente yo creo que esto es prudente el llamado a la cautela que hace Corea del Sur porque muchas personas aseguraron que Daniel Ortega estaba muerto y bueno, ya vimos que no, que nada más andaba de parranda. Ya voy yo, a mí siempre me pasa esto, perdón. Vamos a hablar ahora de Centroamérica, seguimos hablando sobre Centroamérica. El Salvador, el gobierno de ese país, tomó la decisión de mezclar a los reos que tienen en diferentes cárceles del país entre pandillas. Hasta ahora habían estado separados por estos grupos criminales, los de una pandilla estaban juntos, los de otra estaban aparte, sin embargo ahora se mezclan. Así lo anunció el domingo el director general de Centros Penales y viceministro de Seguridad, Osiris Luna. Esta acción se da ante el alza de los homicidios que el país ha registrado desde el viernes, cuando las muertes violentas sumaron unas 23 según reportes de la prensa local. Este número vino a romper la tendencia de la cifra diaria de homicidios de un dígito registrada durante la administración de Nayib Bukele, que llegó al Ejecutivo el 1 de junio de 2019. También se colocó como una de las cifras más altas de muertes violentas registradas en un solo día durante el actual gobierno. Ayer Bukele ordenó aislar a los cabecillas tras informes de inteligencia según los cuales las órdenes para cometer los asesinatos habían salido desde las cárceles. Las autoridades no han detallado si los homicidios del viernes están relacionados con purgas dentro de las estructuras criminales, intentos de ampliar el control en sus territorios o si son asesinatos de civiles que se han saltado la cuarentena por el COVID-19. El Salvador se encuentra bajo estado de emergencia y en una cuarentena domiciliar obligatoria a raíz de la pandemia de la COVID-19 y según la prensa local, las principales pandillas ordenaron a los pobladores de las zonas que controlan respetar el confinamiento bajo amenazas de muerte. Y en Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro sigue enfrentando críticas súper duras sobre su manejo de esta pandemia de COVID-19. Durante el fin de semana hubo conmoción en las redes, pues el ministro de Justicia y Seguridad Pública, el también ex juez Sergio Moro, un símbolo de anticorrupción en el país, anunció el viernes su salida del gobierno, atacando al presidente Jair Bolsonaro, al que acusó de intentar controlar investigaciones federales que involucran a sus familiares. La renuncia de Moro, quien era uno de los ministros más populares del país, conmocionó a brasileros, indignando a simpatizantes del propio gobierno y provocando otra vez cacerolazos de protestas en varias ciudades que exigían la salida del presidente Jair Bolsonaro. También hundió al real a mínimos históricos ante el dólar y derrumbó el valor de las acciones en la Bolsa de Valores de Sao Paulo. Es el sexto ministro en dejar el cargo en el tormentoso gobierno de Bolsonaro, que lleva casi 16 meses
meses en la presidencia de Brasil. Moro lamentó que Bolsonaro no cumpliera su promesa de darle carta blanca para ejercer el cargo, al que lo convocó tras ganar las elecciones del 2018. El ex magistrado, al asumir como ministro de Justicia, abandonó más de 2 décadas de carrera judicial. Bolsonaro, por su parte, respondió a su exministro con furia, en un día en el que sus propios auxiliares reconocieron perplejidad por las decisiones del jefe de la administración, que viene sometiendo a la sociedad, a la política del país y a su propio gobierno a una sucesión de traumas. No tengo que pedir autorización a nadie para cambiar un director o cualquier otro, dijo Bolsonaro, quien acusó a Moro de tener apenas compromiso con su propio ego y no con Brasil. El presidente denunció que Moro le dijo que podía cambiar al jefe de la Policía Federal una vez que lo nombrara a él como juez en la Corte Suprema, lo que el ahora exministro ha negado. Bien, vamos a hablar ahora sobre el coronavirus, específicamente ya en temas de los países y cómo lo están enfrentando. Veamos si les parece el mapa, que es donde podemos ir comparando las cifras. Ya rebasamos los 3 millones de casos en todo el mundo de coronavirus, 3.017.806. El país más afectado hasta ahora sigue siendo los Estados Unidos, es el epicentro de la pandemia. Según el dato más actualizado, ya hay más de 1 millón de casos confirmados en este país, 110.000 personas recuperadas y 56.096 muertes. Vemos en este mapa, que es el de la Universidad Johns Hopkins, que España se mantiene en el segundo lugar con 229.422, y es justamente sobre este país, España, del que vamos a hablar ahora, ya que los niños han regresado a las calles de España después de 43 días de confinamiento. Esto después de que el gobierno tomara la decisión de que se le debía permitir a los infantes salir. La autorización que dio el gobierno es de pasear durante 1 hora máximo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, siempre acompañados por un adulto. Cada mayor de edad puede salir con 3 pequeños. Durante la rueda de prensa diaria para informar sobre la pandemia en España, el responsable de emergencias sanitarias del país, el doctor Fernando Simón, admitió que los datos dados a conocer hoy muestran una clara tendencia a la baja de la pandemia. En este sentido, aseguró que los 1.729 nuevos casos confirmados de coronavirus suponen un incremento del 0.8%, cuando hace un día este incremento era del 1%. Estamos en unos números que no veíamos desde hace unas semanas, celebró, a la vez que pidió prudencia. Bueno, esta petición que hace el gobierno español es, por supuesto, indiscutible, es sumamente necesaria. ¿Por qué? Vimos videos durante el fin de semana en Barcelona donde la gente salió masivamente a las calles. Entonces, cuando se van haciendo más ligeras las medidas del confinamiento, cuando se va permitiendo poco a poco que la vida recobre la normalidad, hay un riesgo de que las personas hagan lo que sucedió en Barcelona y salgan masivamente, porque obviamente la desesperación ahí está. Entonces, el riesgo es importante. Les voy a poner como ejemplo lo que acaba de pasar aquí en Costa Rica. Las medidas del confinamiento se están poco a poco haciendo más ligeras, se van a reactivar algunos sectores, algunos comercios. Sin embargo, el ministro de Salud, hasta el momento en Costa Rica hay 697 casos confirmados, lo cual nos hace pensar que el brote está relativamente controlado. Pero el ministro ha dicho que y respetarse las normas de higiene y de distanciamiento social que tienen que mantenerse cuando se vayan haciendo más ligeras estas normas o estas reglas del confinamiento, para el mes de julio podría haber 35.000 casos de COVID-19 en Costa Rica. Si eso pasa en un país tan pequeño como este, imagínense lo que puede ocurrir en una ciudad como Barcelona o como un país como España. Así que hay que tener cautela al recuperar la normalidad. Absolutamente, especialmente porque este tipo de enfermedades usualmente presentan una segunda ola que puede ser mucho peor que la primera. Y justo de eso estaba hablando el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, quien ha retomado sus funciones como primer ministro después de un tratamiento por la COVID-19. Boris Johnson agradeció este lunes al Reino Unido no solamente los esfuerzos, pero la fortaleza que han tenido para hacerle frente a esta pandemia.
Johnson añadió también que el país está frenando el avance de la COVID-19, pero que las medidas de confinamiento aún no pueden ser suavizadas. En una declaración ante su residencia oficial de Downing Street en Londres, Johnson reiteró que el país afronta el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial, pero también insistió en que solo se levantarán algunas medidas de confinamiento cuando haya certeza de que no habrá otro pico de contagios. Les pido que contengan la impaciencia, porque creo que estamos llegando al fin de la primera fase de este conflicto, dijo Johnson. El jefe del gobierno conservador, al que se le vio con energía después de varias semanas de ausencia para recuperarse de la enfermedad, admitió que comparte la inquietud de las empresas y el comercio por la cuarentena, pero no es el momento de abandonar los esfuerzos y el sacrificio de la población británica ante el riesgo de otro pico del nuevo coronavirus. En su declaración, Johnson resaltó que la sanidad británica no se quedó sin ventiladores ni camas en la unidad de cuidados intensivos y no hubo un colapso del sistema público de salud como se temía. El primer ministro preside hoy la reunión habitual sobre la crisis de la COVID-19 al reincorporarse al trabajo tras semanas después de ser hospitalizado al complicarse sus síntomas del coronavirus. Bien, vamos a hablar ahora sobre Nueva Zelanda. Se ha alabado internacionalmente el rol que ha jugado la primera ministra de ese país, Jacinda Ardern, al enfrentar esta pandemia. Bien, ella ha dicho que la pandemia ya fue vencida en este país, en Nueva Zelanda. Esto lo ha dicho tan solo unas horas después de que se comiencen a dar los primeros pasos para ir saliendo del confinamiento y después de que la tasa de contagios registrara un mínimo histórico hasta ahora. No hay grandes contagios locales en Nueva Zelanda, hemos ganado la batalla, aseguró Ardern a periodistas en Wellington, al mostrarse optimista de que continuarán con ese camino del éxito para lograr 0 infecciones. Para lograrlo debemos rastrear a los últimos casos. Es como buscar una aguja en un pajar, alertó la mandataria al precisar que el 11 de mayo se evaluará si rebajan aún más las restricciones. Según el reporte de este lunes, hay solo un nuevo caso confirmado, para un total de 1.122 y otros 5 casos sospechosos. Hay también un nuevo fallecido con el que las víctimas fatales suman 19, entre 5 millones de habitantes. El país ha sido alabado internacionalmente por su manejo de la pandemia y es uno de los pocos del planeta que pretende erradicarla completamente. Su tasa de transmisión se sitúa por debajo del 0,4% frente a la media internacional que es del 2,5%. El gobierno de Nueva Zelanda rebajó el nivel de alerta 4, que estuvo vigente durante 4 semanas y que implicó el cierre de todas las actividades y la cuarentena para la población al nivel 3. Por ello, la mandataria pidió a sus compatriotas conservar las medidas de distanciamiento social durante la reanudación parcial de ciertas actividades comerciales y las clases escolares, ya que suponen un mayor contacto entre los pobladores. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta, es lo máximo. Pero vamos a hablar ahora de Argentina, donde también se empezará a relajar esta cuarentena por la COVID-19. El presidente Alberto Fernández anunció este sábado la flexibilidad de la cuarentena obligatoria por el coronavirus para ciudades de menos de 500.000 habitantes y la posibilidad de salir 1 hora al día para todas las personas. En los conglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes siguen las restricciones de aislamiento como hoy, con la cuarentena obligatoria que rige desde el 20 de marzo, indicó Fernández. Esto engloba a Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Resistencia. En cambio, los centros de menos de 500.000 habitantes pueden empezar a ser exceptuados, decisión que quedará en manos de las autoridades provinciales. Para lograrlo, deben cumplir 5 requisitos. 1, que el tiempo de duplicación de casos de COVID-19 no sea menor a 15 días. 2, que el sistema de salud sea capaz de atender la potencial demanda. 3, una evaluación positiva de densidad poblacional y situación de vulnerabilidad del área. 4, que el porcentaje de población involucrada en las actividades que se pretende habilitar no supere el 50%. Y 5, que la zona no tenga transmisión comunitaria del virus. Si se dan estos 5 requisitos, el gobierno provincial debe mantener informado al gobierno nacional de modo permanente sobre cómo evolucionan los casos.
Si los números se desbordan o algunas de las 5 condiciones dejan de cumplirse, se puede dar marcha atrás con la decisión, dijo Fernández. En esta nueva fase, la mitad de la población podrá movilizarse. Por otro lado, el mandatario anunció que se autorizará que diariamente cualquier persona pueda salir en un radio de hasta 500 metros de su casa con fines de esparcimiento. Esto no abarca ejercicio físico, aclaró, sino salir a caminar, a airearse un poco. Joel, esto tiene sentido y yo creo que la mayoría de los países se están moviendo hacia eso, incluyendo los Estados Unidos, pues esta enfermedad, esta pandemia es peor en los lugares más saturados. Entonces, en realidad no hay ninguna razón porque, por ejemplo, un estado como Wyoming, que no tiene ni una cuarta parte de personas como siquiera la ciudad de Nueva York, sigan las mismas reglas de confinamiento. Sí, depende de la tasa de contagio que tenga cada lugar. Yo creo que, por ejemplo, la media mundial es de 2.5%, eso significa que cada persona contagiada puede contagiar a 2.5 más. En el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, que es del 0,4, creo que es ahí, ya cuando la tasa de contagio es menor a 1, que se puede comenzar a considerar terminar con estas medidas. Vamos a ver cómo evoluciona el caso de Argentina. Tengo entendido que se ve como éxito, ¿no? Sí, de hecho. Es éxito si la tasa es más bajo de 1. Exacto, ya ese es un caso exitoso en el cual se pueden empezar a relajar las medidas. Y como decíamos en la nota, para no dejar pasar ese dato, Nueva Zelanda no solamente pretende aminorar o ir haciendo más leve la pandemia, sino erradicarla. Entonces vamos a ver si logran eso, pero por supuesto implicará un cierre de fronteras más prolongado. Vamos a terminar, Germania, si te parece, con una noticia muy positiva para los católicos venezolanos. Hoy ha sido aprobado el milagro para la beatificación de José Gregorio Hernández. La Conferencia Episcopal Venezolana informó este lunes 27 de abril que la Comisión Teológica de la Congregación para las Causas de los Santos aprobó por unanimidad el milagro del doctor José Gregorio Hernández. A través de la cuenta de Twitter de la Conferencia del Episcopado se dio a conocer la información donde además se lee que falta únicamente la aprobación del Papa Francisco para la beatificación del médico de los pobres. La Iglesia en Venezuela se regocija en el Señor por tan memorable y grata noticia. El 9 de enero de 2020, un grupo de médicos expertos de la Congregación para las Causas de los Santos reconoció en primera instancia el milagro atribuido a la intercesión del laico venezolano José Gregorio Hernández en el Vaticano. Desde entonces se esperaba por la aprobación del estudio por parte de los cardenales y miembros de la Alta Comisión Eclesiástica y que el Papa Francisco emita el decreto en el que se declara al médico de los pobres como beato de la Iglesia para su culto público. Bien, ser beato es exactamente el estadio previo a ser santo. Para ser santo requeriría un segundo milagro. La ceremonia de beatificación puede darse en varios escenarios. No sé si tengan planeado hacer ceremonias de beatificación durante el tiempo de la pandemia. Hemos visto que en el Vaticano las ceremonias se han hecho con muy poca gente y normalmente a esta debería acudir un número importante de fieles de José Gregorio Hernández, por supuesto venezolanos de forma particular. Entonces puede ocurrir en la Plaza de San Pedro con otros. Normalmente lo que hacen es que agrupan un número de beatos para elevar a los altares ese día, unos 5, dentro de la basílica o, esto lo comentábamos más temprano, en caso de que el Papa Francisco decidiera viajar a Venezuela, supongo yo que tendría que haber un cambio en el sistema, pero si eso ocurre, probablemente decida hacer esa beatificación ahí. Es muy interesante cuando les presentamos noticias religiosas porque el Vaticano es el área de expertise de Joel. Para los que no sabían, él es un experto en ese tema. Yo lo único que tenía que agregar a esto es una anécdota personal y familiar. Pues mi bisabuelo, por parte de mamá, o sea, el abuelo de mi mamá, Basilicio Brito, era el farmacista de José Gregorio Hernández en Caracas y no tenía cosas muy buenas que decir sobre el doctor. De hecho, decía que era súper racista y mala persona. Pero Joel, tengo unas preguntas para ti porque yo fui a colegio católico y en el colegio católico de monjas una profesora nos dijo que parte de cómo se hacía santos las personas, o sea, si probaban si eran santos o no, eran que el cuerpo no se descomponía. ¿Eso es verdad?
No, ese es un mito que hay en torno a esto. A ver, hay cuerpos que en efecto no se descomponen. Por ejemplo, está el caso de Juan 23, que si uno va a la Basílica de San Pedro, ahí está el cuerpo incorrupto. Sin embargo, hay muchos en los que ni siquiera se ha buscado. Por ejemplo, Juan Pablo II, como su muerte es tan reciente, de hecho, hoy, 27 de abril, se están conmemorando 6 años de la canonización de Juan Pablo II, ya estaba ya. Pero a lo que voy es, el cuerpo de Juan Pablo II nunca se revisó, si se había descompuesto o no. Nunca se vio y entonces no es un requisito para ser santo. ¿Y este sería el primer santo venezolano? Bueno, eso no, creo que sí, pero honestamente, te lo digo con honestidad, creo que no. O sea, digo, creo que no tengo el dato. Perdón, me distraje porque aquí está la perra ladrando. Bueno, Jovel y yo también teníamos otros comentarios para despedirnos. El primero era, recomiéndalo tú, Jovel, que lo hiciste tú, lo de los factorcitos. Bueno, sí, los factorcitos tienen esta semana para ver en exclusiva una tertulia, porque hemos estado haciendo tertulias estos domingos, un poco para ayudarles a pasar un buen rato durante la cuarentena, sabemos que les ha gustado mucho, pero quería decirles que esta semana tienen un preestreno exclusivo de una tertulia que hicimos con el actor venezolano Vicente Tepedino y bueno, tenemos el fragmento, y la periodista costarricense Glenda Umaña. Escuchemos un fragmento de esta conversación. Pero esas amenazas de muerte, Vicente, ¿fueron de qué manera? Mira, te las voy a contar cómo fueron. Yo estaba trabajando en el canal RCTV, que es mi casa, a la cual le debo todo. Un día me invitan al Observador, que era el programa informativo, El Observador. Como había una parte que era de farándula, yo voy invitado, una telenovela que había salido, pero sí, se tocó el tema de la política, donde yo hablé de Chávez, pero sin faltar el respeto, dije, bueno, que había sido un gobernador más que llegó, ofreciendo que no había cumplido todo lo que estaba pasando, ¿no? Glenda, yo di esa noticia en la emisión meridiana, que fue al mediodía, terminé de trabajar como a las 4 o 5 de la tarde, el canal, no sé si alguna vez te tocó hacer algún trabajo en Caracas, Glenda, o a ti sí, Joel, el canal queda en Quinta Crespo. Sí, en el oeste. Es en el oeste, en el centro de Caracas, y los círculos bolivarianos dominan ese territorio. Cuando yo salgo a las 4 de la tarde, Glenda, del canal a montarme en mi carro, que lo paraba en un parqueo al frente, estaban los motorizados de los famosos círculos bolivarianos afuera. Y me agarra uno y me dice, eres hombre muerto, te metiste con el comandante. Bien, ese es un fragmento en el cual Vicente nos contaba cómo fue amenazado y eso llevó a su posterior salida de Venezuela. Pero la conversación completa la tienen nuestros factorcitos de los niveles democracia e independencia en exclusiva esta semana en su bandeja de comunidad. Así es. Bueno, y Jovel también quería recomendarles un libro. ¿Empiezas Sí. yo o empiezas tú con tu recomendación? Vas vos, primero las damas. Bueno, el mío es el más relajado de las recomendaciones de hoy, se llama The Paris Wife, la esposa de París, y es ficción histórica sobre la primera esposa de Ernest Hemingway, del escritor estadounidense Ernest Hemingway. Ella se llamaba Hadley Richardson. Entonces, a mí me encanta la ficción histórica porque se basa en personajes y fechas de verdad. O sea, la escritora Paula McLean escribe de la época de Hemingway y su primera esposa cuando vivían en París. Ahí fue donde Hemingway escribió The Sunrises, una de sus obras más famosas. Y este libro, en serio, es un buen rato, es de un romance bellísimo y te habla de esa época en París donde los grandes escritores y artistas simplemente estaban por las calles pensando en arte y viviendo. Así que a mí me encantó, si están buscando algo divertido con lo que relajarse. Bueno, esa es una recomendación, como dice Germania, de novela, del género ficción, pero con datos históricos, tomando datos reales. Yo les voy a recomendar un libro que en realidad los que yo tengo aquí son relacionados con periodismo. Pero entonces, el libro se llama, el original en italiano se llama Intervista con la Storia, de Oriana Fallaci, que es una periodista referente para los periodistas en el mundo, una corresponsal de guerra, y aquí reúne algunas de sus entrevistas más célebres, como Henry Kissinger, creo que tiene aquí una también con Mohamed Ali, son varias, Indira Gandhi, Ali Bhutto, Yasser Arafat, varias entrevistas muy relevantes, pero por supuesto hay una versión en español que es esta,
tengo que contarles una historia muy curiosa. Yo este libro lo busqué cuando vivía en México muchísimo, no lo encontré porque no sé, no lo vendían ahí. Y entonces tuve que ir, lo compré en Argentina, en Buenos Aires, en la librería del Ateneo, un espectáculo de librería. Y después viajé a Florencia el año pasado y fui a una librería en una calle que estaba muy cerca del Duomo. Entré porque dije, aquí deben tener libros de Oriana en italiano que yo quería conseguir. Entonces entro, lo busco, lo encuentro y esta es la edición original de 1972, pero no solo eso. Cuando le digo al dueño de la librería que me encanta Oriana Fallaci, que escribe increíble, me dice, ella era mi clienta. Ella venía aquí a comprar sus libros y de hecho me enseñó el libro de visitas de la librería en el que estaba una firma de Oriana diciendo que siempre recordaba esa librería. Así que fue un momento muy bonito para mí que me dio este libro. Qué divertido esto, lo deberíamos hacer una vez a la semana. A mí me encanta leer y recomendar libros. Esto lo hicimos un poco improvisado, pero deberíamos hacer esto todas las semanas. Me gusta. Me parece, vamos a hacer como el club de lectura de Oprah. Exactamente, de paso que ahora estamos todos en casa, que no hay nada mejor que usar este tiempo para leer. Pero gracias por acompañarnos hoy, espero les haya gustado nuestro resumen de noticias y estaremos aquí mañana para lo mismo.